Bienvenidos a Cocina con Italia y Kayla. Hoy nosotros vamos a cocinar un pastel. Nuestro proyecto es cómo hacer un pan pastel de Costa Rica. Nosotros escogemos esto por nuestro proyecto porque se vea bien. También nosotros gustamos los postres y naranjas. Precalienta el horno a 350 grados. Tú necesitas refinado trigo, harina. Tú necesitas extracto de vainilla. Tú necesitas fresco jugo de naranja. Tú necesitas azúcar porque te hace subir de peso. No tiene nada bueno y es terrible por tu corazón y te hace sentir mal y no tienes mucha energía. Tú necesitas bicarbonato. Tú necesitas leche porque es proteína que es buena para crear músculos. Tú necesitas 2 huevos porque es vitamina D que es bueno para tus huesos. Y 4 claras de huevas. Tú necesitas un cubo de mantequilla. Mantequilla tiene vitamina A para es buena para tu corazón y otros órganos. Tú necesitas aceite de soja. Nosotros pensamos que tú debas comer pastel con un tenedor. Nosotros no pensamos que tú debes comer pastel cada día o con una cuchara. Nosotros recomendamos que tú bebas leche cada día. Nosotros no recomendamos que tú comas azúcar cada día. Nosotros creemos que tú debas beber jugo de naranja cada semana. El aceite y la mantequilla en una mezcla eléctrica en alta velocidad. Tú necesitas una y un cuarta de taza de aceite de soja y tú necesitas un cubo de mantequilla. Incorpora 2 huevos y 4 claras de huevas por menos de 3 minutos. Agregue la harina de trigo refinada, el azúcar y el bicarbonato. Bate hasta que quede suave y cremoso. Italian. Añade de leche y jugo de naranja y extracto de vainilla en menos proporciones. Bate hasta que quede suave. Añade mantequilla en un pastel de 8 pulgadas de diámetro. Las cacerola. Masa en un pastel de cacerola. Asa a los 350 grados para 35 minutos hasta que un palillo de diente en el pastel salga limpio. No saques el pastel sin guantes. No comas el pastel inmediatamente. El final.